Buenas tardes, profesora. Mi grupo y yo vamos a exponer el siguiente trabajo. Iniciaré yo mi presentación. Mi nombre es Manuel Echevarría Roque. Bueno, voy en el segundo ciclo del grado de la carrera de Derecho. Iniciaré el trabajo escogiendo, representando el tema que es la pandemia. Como se sabe, la pandemia generó muchas muertes en el Perú. No solo en el Perú, en todo el mundo. Por eso es muy importante hablar de este tema, porque tiene aspectos tanto sanitarios como económicos. A ver, la pandemia, como se sabe, después de las causantes de millones de muertes, se extendió la pobreza, alcanzó límites muy altos. Es por ello que la pandemia está siendo muy grave. En el aspecto económico, la pandemia afectó aumentando la pobreza, reduciendo el trabajo. Como se sabe, es algo esencial en el crecimiento económico de cada país y, por supuesto, el crecimiento laboral y privado. Iniciaré explicando la macroeconomía, cómo se extendió en la pandemia. Bueno, la macroeconomía fue casi anulada, exactamente, se cerraron las fronteras durante la inmunización. Durante la pandemia. Es así que la macroeconomía estuvo estable, no tuvo desarrollo, bueno, se podría decir que bajas mayormente. A ver, la macroeconomía, al ser una de las ramas principales en la economía moderna y quizás antigua, bueno, se vio afectada porque las exportaciones y las importaciones eran nulas. Era tanto así que las grandes empresas se vieron afectadas y en la obligación de cerrar su industria, porque, como se sabe, su influencia es internacional y la influencia nacional abastece cierto grado en la empresa, pero no, por decir, no todo. Desde cierto punto, la macroeconomía se está recuperando hoy en día, porque si bien los efectos de las bajas fueron grandes, pues el aumento de bienes, se podría decir, económicos en las empresas está siendo frecuente, está siendo continuo y en constante crecimiento, aunque de cierto a largo plazo crece bastante y a corto plazo crece un poco más. Bien, o sea, por decir, la macroeconomía en un año ha desarrollado más del 60% de sus ganancias, pero a largo plazo esta macroeconomía alcanzaría un 20-30%. ¿Me dejo entender? Es así que el Perú se ha visto en obligación, bueno, quizás de hacer la política arancelaria un poco mayor, quizás de abrir sus fronteras para el desarrollo tanto laboral como económico en el país. Y así las empresas ayuden al desarrollo de este mismo. Gracias. Le doy pase a mi compañero. El sector privado tuvo bastantes bajas, pero ello no indicaba que ellos no resurgirían, al contrario. Ellos resurgieron y encontraron muchas respuestas positivas. Una de ellas como colaborar con el Estado para el mejor manejo económico del país. Tanto el Estado afrontaba las consecuencias de la pandemia para que éstas sean menos efectivas. Y el sector privado o las empresas se comprometían con el cliente, reiterando el hecho de que convencían a sus consumidores de manera única y necesaria. Según la escuela neoliberal, hubiese sido el peor error para el Perú, de carácter económico, si es que hubiese sucedido, porque se preguntaban, ¿sucede que las empresas solo ven por su bien para ellos y no el de las personas? Eso indicaba que, por ejemplo, la salud, el Ministerio de Salud, solo hubiese contribuido a la disminución económica y no hubiera sido exorbitante debido a los métodos, costos de las cosas. Y sin ayuda del Ministerio de Salud no se hubiese podido dar
el, el aumento del empleo y el poder administrar la economía, sus efectos y las ventas comerciales. La pandemia generó bastantes efectos negativos. Uno de ellos es que la empresa redució sus ganancias. Por ejemplo, de unas empresas que ganaban 100 UITs, se redujeron hasta en 20 UITs, perdiendo progresivamente la microempresa y incentivando la eliminación de la pobre. Algunas empresas cerraban y favoreciendo a las mismas. Las pequeñas empresas se vieron con la opción de aumentar los precios y así equivalentar las ganancias. Bueno, y también las pérdidas, por lo que afectaban a ellos, pero también afectaba al consumidor, porque el consumidor pagaba más por los productos. Las empresas no tienen la libertad suficiente para concentrarse en el aumento de precios a voluntad propia, ya que estos, al subir a un precio mayor, crean un monopolio. Por ejemplo, Bacus. Bacus es una empresa que distribuye cervezas, bebidas alcohólicas. Con la pandemia, ellos pararon su producción, ya que las bebidas alcohólicas no estaban en servicios en productos de primera necesidad. Y aunque había gente que compraba sus productos, pero ellos ya no pararon su producción. Pero a medida de que esta medida ya bajó, ahora Bacus vende hasta 40.000 cajas de cervezas diarias. La recuperación económica después de la pandemia. Como se evaluaron en los temas anteriores, la economía mejoró desde el punto interno, que sería la microeconomía, hasta el punto externo, lógicamente, que es la macroeconomía. Este creció debido al aumento de su producción y consumo, el cual generó un gran monopolio y también de competencia perfecta. El PBI disminuyó, creando un cierto tiempo de pobreza e informalidad, pero se recuperó en un 70%. Esto quiere decir que al anticiparse a las necesidades futuras de las personas, resultó conveniente viniendo de las realidades económicas que antes se vivían en el Perú. Se recuperó de una forma muy rápida, pero se detuvo su proceso, porque valga la redundancia que al encontrarse con el objetivo de encontrar la economía anterior a la pandemia, el Estado se vio afectado ante una inmigración venezolana, ya que con su informalidad ellos generan pérdida de mucho dinero en lo que corresponde a impuestos, y el sector salud, al estar vinculado con la economía, importó vacuna de inmunización a laboratorios sanitarios de otros países, como Pfizer, que generan la importación por todo el mundo a través de millones y millones de dosis. El sector privado también ha empezado a importar vacunas para sus colaboradores, lo que significa que es una ayuda hacia el Estado, tanto de carácter sanitario como económico. La importación de vacunas de inmunización. La importación de vacunas de inmunización hacia el sector privado servirían para el Estado como un gasto menos, pero uno más para las empresas que intentan contribuir e inmunizar a sus colaboradores. Por lo tanto, si intentan contribuir, pues la gestión para importar vacunas es totalmente estricta, lo que le permitirá solo traer para un número determinado y así prevenir el riesgo de que estas pasen al comercio y se empiece a formar la ilegalidad en este sector también. La importación que ya realizan las empresas está a dicho costo, lo cual creo que les ha convencido porque el Estado decretó que solo los vacunados podrán asistir a su centro de trabajo con el fin de prevenir una nueva pandemia. Entonces, la vacunación en las empresas ya se estaría dando y ellos con el fin de no perder a sus colaboradores que les facilitan la vacuna. La economía y el sector de salud. El impacto económico que tuvo la pandemia COVID-19 en el Perú es muy grande y eso se ve reflejado en la situación de salud que atraviesa nuestro país. Esto es responsabilidad acerca de la asignación de presupuestos destinados a las diversas actividades que necesitan los establecimientos de salud para lograr que tengan una atención oportuna
segura y con una buena calidad. Según un informe del Instituto de Economía del Perú, desde marzo de 2020 se habían ejecutado cerca de 1.705 millones para el sector de salud, para lograr entender el COVID-19, que es una cifra equivalente al 0.86 del PBI. Cuando comenzó la pandemia a llegar al Perú, todos se enfocaron sobre la situación de nuestro sistema de salud que teníamos. Entonces, el Poder Ejecutivo destinó recursos extraordinarios para incrementar la infraestructura y el equipamiento de los distintos hospitales, y eso trajo consigo una mejora en la capacidad. Aunque antes de la pandemia en el Perú ya se podían observar distintas brechas en la calidad de su sistema, de acuerdo con distintas cifras del Ministerio de Salud. El Perú contaba con 13,6 médicos por cada 10.000 habitantes. Asimismo, lograron registrar apenas el 0,4 de camas de ciudadanos intensivos por cada 100.000 habitantes. En conclusión, el Estado ha actuado de forma correcta ante la emergencia sanitaria. Si bien generó una pérdida que supera una bolsa de valores del 29%, pues la reconstrucción de la economía no ha sido ajena a la velocidad en la que se recuperó, puesto que la oferta y la demanda contribuyeron mucho en las exportaciones e importaciones del Estado y el sector privado. También la vía sanitaria ayudó al regreso de la sociedad, las cuales las personas lograrían encontrar empleo, pero este se redujo, ya que las empresas no querían colaboradores, sino que las empresas grandes se volvieron microempresas y esto generaba que el funcionamiento y el resurgimiento de estas empresas estén en segundo plano y no superen los 150 UX, sin incluir que la mayoría de estas son informales, y es por ello que el Estado está prefiriendo tomar las empresas grandes como aliado hacia la recuperación del Perú, y con esto me refiero al empleo y los servicios prestados como bancarios, la liberación de dinero de la AFP y por supuesto los bonos, aunque también en el desarrollo de proyectos que buscan la reducción de la pobreza.